los propios amores, bien de la paternidad y la apertura a la vida. Y con eso, dentro de no mucho tiempo, la ideología de género será un virus erradicado de la historia de la humanidad. Yo les animo a tomarse en serio esta responsabilidad, que es la nuestra porque vivimos en esta época. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benigno. Yo personalmente me he quedado impactada, de verdad. Voy antes de que nada a dar una advertencia, y es, obviamente hay personas que se tienen que marchar, o sea, que no tengan ninguna dificultad si abandonan la sala y ya se ha terminado, ¿no? Por razones familiares o por lo que sea, no pasa nada. Los demás nos vamos a quedar un poco de tiempo, 20 minutos más, y tienen ustedes la oportunidad de hacer preguntas rápidas y sencillas, para que pueda participar mucha gente. Nosotros tenemos, ahí se han recogido algunas, ¿verdad? Se han recogido algunas, pero seguramente que no todas, ¿no? Bueno, yo, para romper el hielo, empiezo ya con una. De todas maneras, no quiero dejar la oportunidad, de verdad, Benigno, de decirte que no te había oído nunca y que para mí ha sido un auténtico privilegio, sobre todo porque has clarificado muchísimas cosas que no tenemos, es verdad, la oportunidad de oír, ¿sabes?, de personas que saben de lo que hablan, ¿no? Hablamos muchas veces de oídas, de lo que oímos, y muchas veces contaminados. Y creo que ha sido una oportunidad muy valiosa. Muchas gracias, de verdad. Sí. Bueno, yo empiezo con una pregunta, y es, ¿qué te parece que se penalice al médico que atienda a una persona que se siente homosexual y sufre por ello? Bueno, ya lo he dicho, no se penaliza porque esta es una ley administrativa no penal, porque las comunidades autónomas no tienen competencia en materia penal, pero se prohíben las llamadas terapias de aversión, que es el apoyo para intentar revertir una orientación de ese estilo, se prohíben en la sanidad pública y se castigan con multa de 45.000 euros en la actividad profesional privada. Y me parece una burrada, obviamente. Una burrada porque está limitando el libre ejercicio de profesiones y, sobre todo, porque está sancionando la libertad de un individuo para decir qué quiere hacer con su vida. O sea, si yo quiero salir del armario, puedo pedir ayuda. Si quiero entrar, no puedo. Me parece que sea muy respetuoso con mi libertad. Eso acabará anulándolo el Tribunal Constitucional. Por eso hay que dar estas batallas. Aparte de la responsabilidad de todos, habrá que una responsabilidad más jurídica, que es en la medida en que se aplique a ámbitos donde estemos presentes y se cercene nuestra libertad, por ejemplo, en la escuela, habrá que acudir a los tribunales. Estamos todavía en un Estado de Derecho y hay tribunales independientes. De hecho, tengo ya formado un equipo de juristas que se están especializando en estas leyes y que están a disposición de cualquiera. Ya estamos asesorando en algunos casos por toda España. Cualquiera que vea amenazada su libertad de educación profesional o como homosexual de tener ayuda para intentar revertir esa tendencia, yendo a los tribunales si es necesario. Pero también aprovecho para decir, a mí no me interesa para nada tener mártires entre mis amigos, O sea, no se trata de salir a la calle y decir, yo no voy a aplicar esta ley, venga por mí. No. Prefiero que haya buenos colegios funcionando y no cerrados por incumplir las leyes. Por lo tanto, la vía jurídica hay que utilizarla con mucha cabeza, con prudencia, bien asesorados, no para quedar bien diciendo yo ya. Y además, hablando del tema de educación, porque será el primero probablemente donde nos veamos, debo decir que a quien corresponde defender la libertad de educación no es a los colegios, es a los padres. Aparte de que porque son los titulares del derecho a educar, porque a un colegio es muy fácil sancionarle, a 100 padres es imposible, sin más. Hace poco me consultaban de una comunidad autónoma de España donde la Consejería de Educación ha dictado ya este año una circular, y eso que allí no hay ley como esta todavía, dirigida a todos los colegios, donde les dice que un día en el curso, eso sí, muy liberalmente les deja elegir el día, todos los niños deben ir a clase con falda, para ir generando un hábito de integración de la diversidad, Entonces me consultaba un director de centro y ¿yo qué hago? Yo digo, comunicárselo a los padres. Tú no puedes desobedecer a la consejería. Que sean los padres los que digan, mi niño no sale de casa con falda. Claro. Tenemos que asumir los padres la responsabilidad de dar la cara.
es que quería preguntarte, Benigno, ¿cómo explica la ideología de género la necesidad de reproducción sexual? Aspira a que no sea necesaria. Por eso en el contexto ideológico de género se promueven todas las tecnologías de reproducción asistida. Antes, cuando hice el pequeño recorrido por la evolución legislativa española, podría haber citado que en esos mismos años, 2007-2008, se aprueban las dos leyes vigentes, la Ley de Técnica de Reproducción Asistida y la Investigación Biomédica, que sustituyen a las anteriores y convierten a España en el país del mundo probablemente, vamos, por lo menos de la Europa occidental, pues luego está Singapur y sus sitios donde se hace de todo, donde se permiten más cosas y menos contraindicaciones éticas hay en la ley. De tal manera que en España están permitidas cosas que son delito en Francia o en Gran Bretaña, en el terreno de la investigación de las técnicas de reproducción asistida. Aspiran a llegar a un mundo en que no sea necesaria la reproducción sexual. Sí, la clonación y todo eso. Todo. Sería ya la liberación máxima, por fin. Ya no hay que parir. Yo una pregunta que me ha surgido, bueno, en primer lugar, a mí siempre me sorprende mucho de este tipo de ponencias. Hace un par de semanas estuve en otra de un tema que no tiene nada que ver con este, que es el transhumanismo, pero que es, me quedo un poco con el mensaje. Tiene un poco que ver también. Además veo que es algo que está absolutamente implantado y que no te das cuenta objetivamente de hasta dónde ha llegado. Entonces, yo entendí muy bien el mensaje para los padres, que es muy importante para educar a sus hijos. Los hijos, pues buena comunicación con los padres. Escuchar. Yo lo que me pregunta la gente de nuestra edad, que yo cuando escucho estas cosas lo primero que me sorprende es la grandísima formación que escucho. Normalmente suele ser del ponente, pero hay de mucha gente que me rodeo que también lo pienso, ¿no? O sea, yo creo que también hay una necesidad que no sé muy bien de qué manera la puedo yo fomentar o no fomentarla o yo aplicármela, que es una necesidad absoluta de formación, porque está claro que tú puedes sonreír a la gente, pero es verdad que este es un tema que lleva ya bastante tiempo, o sea, poco en relación a la historia, pero lleva 10 años ya aquí, del que la gente que y mucha gente que lo defiende, ¿no? Está bastante no formada, tiene sus argumentos, muchos ejemplos de otros países, y yo creo que cuando yo entre en una discusión que ya las tengo, o sea, en una discusión no, pero en una argumentación con alguien y tenga que debatir sobre este tema, yo muchas veces lo que pienso es, si yo lo que decía antes Carmen, sí, yo tengo muy claro lo que quiero decir, pero ¿dónde, o sea, cómo formarte en esto o de qué manera, o sea, algún libro, algún algo para realmente, no sé, aprender? Solo hay dos formas de formarse, que es dedicar un poco de tiempo a escuchar a los que saben más que tú o dedicar un poco de tiempo a leer lo que han escrito los que saben más que tú. Por lo tanto, chico, escucha y lee. Yo tengo preparada, que puedo enviarosla si queréis, a través de Andalo Santiago, una bibliografía sobre estos temas. Como me la piden mucho después de las conferencias, le llamo bibliografía sobre sexualidad. Y tienes unos cuantos libros de consejos sobre ideología de género, sobre su historia, quién lo mueve en el mundo, sobre la sexualidad humana y cómo entenderla, cómo hablar de sexualidad en casa, sobre homosexualidad, sobre masturbación, sobre pornografía, con libros de buen criterio y de gente que sabe lo que dice, que os los puedo aconsejar. Y como no tengo el correo electrónico de todos, se lo enviaré a Manolo y vosotros lo aclararéis con Manolo. Y de todos modos, sobre eso de hablar, vamos a ver, con las ideologías es muy difícil hablar. Son sistemas cerrados, inmunes al contraste con los hechos, porque son una fe, como dije antes, con las ideologías, no con las personas. Ahora, ideólogos de género, lo más probable es que no os encontréis ninguno en vuestra vida. Os encontraréis gente imbuida de planteamientos de género, pero no porque haya leído un solo libro. Cuando yo era joven, el mundo era marxista, pero leer a Marx, casi nadie. Entenderlo, bueno, ya. Pero bueno, la gente repite lo que se lleva, lo que está de moda, los tópicos, lo que satisface o halaga tu vanidad o tus pasiones. O sea, que difícilmente tendrás que discutir con un ideólogo de género. Vas a discutir con un tío o con una chica que tiene unos cuantos prejuicios en la cabeza y punto. Y ahí sí se puede discutir. Y esa discusión no tiene por qué ser ideológica. En eso también a veces perdemos el tiempo. Cuando se discute sobre cuestiones personales en clave ideológica, uno lo que está haciendo es esconderse. No digo tú interlocutor. Hay que buscar el momento en que se pueda hablar de tu vida, no de las categorías abstractas. ¿Tú por qué vives así? ¿Por qué no quieres vivir de la otra manera? ¿Qué has visto en tus padres? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué deja de hacerte feliz, macho? ¿Cómo quieres que sea tu hija, tu hijo, tu novia? Porque eso es lo práctico. Y por eso, si alguien quiere plantear discusiones abstractas, invitarle a una caña y hablar del partido de fútbol. Y espera que este momento más sensible en que se pueda hablar de lo importante, de verdad. Sabiendo que a ese proceso de formación y de convencimiento hay que darle tiempo.
decir, nadie va a cambiar de criterio sobre unos temas tan importantes y que nos afectan a nadie como la sexualidad con una conversación. Es imposible. Eso puede conseguir a lo mejor el Espíritu Santo, pero tú no, seguro. Es decir, una conversación, tú paras en la calle y dices, oye, voy a hacer que tú dejes de ser lesbiana. Venga, aquí te voy a dar 4 eventos. Que no. No existe una palabra deslesbianizadora en castellano. Que no. Estas cosas exigen tiempo, conversación, cuando el otro quiere escuchar. Cuando a lo mejor lo está pasando mal, o sufre, le entran dudas. Por eso esto es un tema de amistad, de estar ahí presente y colocar el rollo cuando se puede. No colocarlo para decir, ya lo coloqué, ya me voy para mi casa feliz, no. Se trata de que te entienda, y te entienda a lo mejor en unos momentos y en otros no. Eso pasa con los hijos. No se puede coger al hijo de 15 años y decir, ven, aquí voy a hablar contigo de hombre a hombre. ¿Qué coño? Perdón. De hombre a hombre se habla con el niño de 2 años y de 3, entonces sí. Pero a los 15 años hablará cuando él quiera. Y tú lo más que puedes hacer es estar por casa, no tienes otra cosa que hacer, a ver si quiere hablar el niño. Claro, las cosas funcionan así, ¿no? Tanto tampoco grandes peleas ideológicas fuera del ámbito académico, bueno, no merece la pena. Suelen ser disculpas para no hablar de lo mío, en el fondo. Y lo que interesa es hablar de lo mío y de lo tuyo. Pero hay que formarse. Porque además tenemos la dificultad añadida de que de los temas que hay que hablar hoy son temas evidentes. Y explicar lo evidente es muy difícil. Es más fácil explicar lo complicado. Es cuestión de acumular argumentos y datos. Pero explicar lo evidente es muy difícil. Por ejemplo, que hay chicos y chicas. Porque como es evidente, si alguien lo niega, es difícil explicarlo. Si no, hacer la prueba de poneros ante un espejo y explicarle a vuestra imagen especular que el todo es mayor que la parte. Es dificilísimo, porque es evidente. Pues, hay que verlo, y si alguien no lo ve, apetece más que explicar, hay que decir, tú eres tonto, tío. ¿No? Entonces, como aquí tenemos que explicar cosas evidentes, que hay chicos y chicas, que se pueden tener niños juntando chicos y chicas, ¿no? Y que eso no lo inventó el Papa, pues explicar esas cosas tan evidentes hay que buscar. Yo todo lo que les he contado puede parecerles a usted que sale espontáneamente. No. Miles de lecturas y miles de horas de pensar cómo hay que decir estas cosas para hacerlas comprensibles e inteligibles. Como es lógico, no se improvisa. Pues hay que formarse, efectivamente, hay que leer, hay que escuchar. Pero para poder luego dar palabras certeras, no para colocar un rollo argumental. Porque en estos temas que afectan a las personas, los rollos argumentales no valen. Es otra cosa. Y a la vez podéis tener la seguridad, os lo digo yo que soy muy viejo y he vivido muchos siglos, que siempre llega un momento en la vida de las personas que son sensibles al rollo que les quieres colocar. Es cuestión de esperar. A lo mejor hay que esperar 90 años, pues oye. Pero siempre llega un momento en que todos decimos, soy un desastre. Yo quisiera ser como ese. Ese puede ser mi hermano, mi primo. Esos momentos de tristeza, de soledad, de balance vital. Pero hay que estar disponible porque en esos momentos sí la gente es sensible a que le coloques el rollo. Está deseándolo. Pero no cuando tú lo decidas, como pasa con el hijo adolescente, cuando él decida. Bueno, ¿qué más? Creo que había una pregunta ahí. Buenas tardes. Yo quería saber hasta qué punto se están aplicando, o cree usted que se van a aplicar, pues las sanciones, etcétera, de estas nuevas leyes. Pues se pueden aplicar porque están en la ley y hay gente empeñada en denunciar cualquier hecho. Ahora, estas leyes son jurídicamente bastante inconsistentes porque se extralimitan muchísimo de las competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo, en materia de educación, en materia de relaciones laborales. Y por lo tanto tendremos bastantes posibilidades de que los recursos prosperen. Lo que pasa ahora hay que llevarlas al Tribunal Constitucional, mediante el planteamiento de cuestiones de constitucionalidad indirecta, es un proceso muy lento. Y dentro de poco tendremos una ley estatal aprobada en el Congreso de los Diputados con el rango de orgánica que diga esto mismo. Y entonces va a ser más difícil la defensa jurídica. Nos quedará ya solo el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso decía que en materia de recursos hay que dejarse aconsejar por gente con muy buenos conocimientos jurídicos y prudente para seleccionar bien los tiros. Porque lo que no nos interesa es perder los primeros tiros. Porque si logramos, en contra de lo deseado, que la primera jurisprudencia sea de aval de estas leyes, hemos hecho un pan con unas tortas. Por eso a veces francotiradores que aparecen por ahí, que todo lo quieren recurrir para salir en el periódico un día, pueden hacer un daño brutal. Estas cosas hay que pensarlas bien. Es como una intervención quirúrgica. No el primero que aparezca por la consulta será cuando no quede otro remedio y sea lo adecuado. Y eso hay que tener criterio para decidirlo, ¿no? Por lo tanto, la batalla jurídica va a ser larga, pero la nuestra no es la jurídica, pero la de todos en conjunto. La nuestra es la de hablar, formar conciencias y despertar ilusiones dignas sobre la sexualidad de todos los que nos rodean. ¿Qué más? Sí. Yo quería preguntarle que si usted ha dicho que esta ideología que es que va contra la propia naturaleza humana para cambiarla, o sea, transformarla totalmente, ¿qué interés hay, qué hay detrás de todo esto para cambiar la sociedad de esa forma
Sí. atacar a todo lo natural y lo bueno. Sí, eso me exigiría un par de horas más de explicación. Pero por darles algunas pinceladas. En la bibliografía sobre sexualidad pongo libros sobre ese tema también. Vamos a ver. La ideología de género, como les dije, surge en ciertos ambientes muy académicos de feminismo radical. Empieza a convertirse en una fuerza social cuando el lobby gay estadounidense la hace suya. El movimiento gay nunca ha tenido filosofía. Era una lucha de hecho. Primero por la despenalización, luego por cierto reconocimiento social, pero no hay ningún libro de ideología gay. Pero el lobby gay, que ya estaba mucho más organizado en Estados Unidos, que había empezado a principios de siglo, cuando empieza a oír esto que cuentan las chicas de género, se da cuenta que en el fondo tiene un discurso que legitima la homosexualidad como normal. Y por eso la difusión de la ideología de género se ha hecho más de las manos de lo gay que del feminismo. No es un verdadero feminismo, es un antifeminismo porque quiere acabar con las mujeres y con los hombres. Ahora, el salto de calidad a la presencia mundial lo da cuando Estados Unidos, y por orden de Estados Unidos, Naciones Unidas, hace suya, y estamos hablando ya de los años 70 del siglo pasado, la ideología de género como medio de control de la población en el mundo. Se dan cuenta de que la imposición, esto es el célebre memorándum firmado por el presidente Nixon en 1968, ya conocido como memorándum Kissinger-McNamara, ¿no? O sea, que son temas documentados, que no es que yo tenga información confidencial, ¿no? Se decide que la forma que se había seguido hasta ese momento para controlar la población del mundo desde el occidente rico empieza a no tener éxito porque se ve como una imposición colonial y que entonces hay que disfrazarlo de liberación de las mujeres del tercer mundo y deciden hacer suya la ideología de género como esa forma de disfrazar las políticas de control de la población. Frase de una de las primeras presidentas del Fondo de Población de Naciones Unidas, agencia que se creó en esa época para eso, y que es la que más presupuesto tiene de todas Naciones Unidas, dijo: ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y efectivamente, si creamos una mentalidad de rechazo al matrimonio, de ver el matrimonio como fuente de violencia de género, de exaltación de lo que llaman formas de sexualidad no coitales, como las homosexuales, de rechazo a la maternidad, habrá menos niños, y lo estamos viendo. El mayor difusor de la ideología de género en el mundo en este momento son las agencias de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Banco Mundial, Fondo de Población, UNESCO. Y esto se hace público ya oficialmente ante la comunidad internacional en la cumbre que se celebró en el año 85 en El Cairo sobre la mujer, sobre la población, organizada por Naciones Unidas. Y en la siguiente, del año 85, no, 95, perdón, 94. Y en el 95, el año siguiente, en Beijing, Pekín, sobre la mujer. Quizás recuerden ustedes que en aquellos momentos Juan Pablo II, entonces Papa, organizó una verdadera movilización mundial para oponerse a lo que se iba a aprobar allí. Yo, de hecho, fue cuando empecé a estudiar la ideología de género, porque pensé que si el Papa le preocupaba tanto, algo gordo debía estar trabajándose allí por dentro, ¿no? Y no lo consiguió, no ganó esa batalla. Y entonces, en las conclusiones de las cumbres del Cairo y de Beijing, Naciones Unidas ya oficializa la terminología de género, la defensa del matrimonio homosexual, las políticas de liberación de la mujer, de desarrollo sostenible del tercer mundo en clave de género. Y piensen ustedes que Naciones Unidas en España no influye más que culturalmente, pero en el tercer mundo influye un montón porque Naciones Unidas financia las políticas públicas, financia educación, sanidad, etcétera, y el que paga manda. Y hay un verdadero colonialismo del primer mundo rico, especialmente anglosajón, que está imponiendo, por ejemplo, en toda América Latina, en el África subsahariana, con la coacción del dinero de Naciones Unidas, la legalización del matrimonio homosexual, del aborto, la introducción de esta especie de educación sexual de género en las escuelas, etc. Y, además, hay un grupo de capitalistas norteamericanos, y repito que yo no tengo información confidencial, todo esto está en la red, que están financiando esto en todo el mundo. Las fundaciones Rockefeller, McNamara, Bill Gates, Soros es en este momento el mayor inversor en esto en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, las motivaciones subjetivas ellos sabrán, pero de sus planes de trabajo lo que se deduce es que trabajan por crear una sociedad capitalista mundial donde no haya límites éticos al desarrollo del dinero. Quieren mercados. Y para eso consideran que uno de los principales enemigos es la Iglesia Católica. Y han comprobado que la mejor manera de erradicar la influencia de la Iglesia Católica, esto no es su terminología, es la mía, no es matar curas, violar a monjas y colgar obispos, pues lo he intentado muchas veces y no funciona. La mejor forma es deshumanizar al ser humano. Y que la mejor manera de deshumanizar al ser humano es que no se aclare sobre su sexualidad.
Entonces, efectivamente, ahí confluyen razones geoestratégicas, lobbies como el lobby LGTBI, pero que pinta muy poco en todo esto, aunque se vea mucho, razones de geoestrategia planetaria, el egoísmo capitalista en el peor sentido de la palabra. Por eso el Papa Francisco ha llegado a hablar, refiriéndose a la ideología de género, de un verdadero colonialismo cultural que estamos imponiendo al planeta, y por bastardos intereses económicos y de control de mercados puramente. Bueno, pues todo esto es lo que está en juego. Bien, son las 10:30 y ha llegado Es que yo el me momento enrollo con de cualquier dar tema. punto final. Gracias.